Nico, no seas celoso, que usted haya quedado en enero todo el año. Esa fue una edición especial para usted. Ay, hombre. Bueno, hoy aquí hablemos de Rally Raid. Tendremos a nuestro invitado Santiago Bernal, corredor de diferentes disciplinas de motociclismo, entre ellas el Rally Raid y su participación en el Dakar en 2018 y un montón de cosas más que nos contará más adelante. Esperemos que se una. Mientras tanto, ahí disfrutan de lo que es las hojas de ruta y pongo enero de fondo, pongámosle enero pues a Nicolás, hombre, a ver si de pronto, para que quede contento. Vea. Ahí ven por qué Nicolás quiere estar en enero, porque dice que es enero. ¿Ha sido el mejor mes del año? Sí, claro. No, acuérdate que en febrero también hicimos el South American Rally Race, entonces todo está bien, pero ahí lo dejo convencido pues mientras llega aquí nuestro amigo Santiago Bernal. Bueno, listo, bueno. Enero ya pasó, aquí les mostramos lo que ha pasado. Hablemos un poquitico del calendario de Darien. Ese soy yo también a veces salgo en las fotos, cruzando el río Cocorná. Listo, por aquí ya llegó Santiago y febrero. Entonces dejemos ahí porque ya entramos en sintonía. Vamos por acá a esperar que se una. ¿Qué onda, Santiago? ¿Cómo estás? Hola Gustavo, ¿qué tal? Bien, hombre, ¿vos qué? Pues hombre, acá encerrados pero bien. ¿Encerrados? Ah, Sí, pero claro. eso es bueno, este espacio antiguo. No, sí, con razón, esto no me cuadraba la imagen. Estaba aquí hoy tratando de improvisar todos los días para no hacer lo mismo siempre. Ja. Entonces, ¿qué más pues? ¿Cómo va todo? No, bien, pues afortunadamente en estos momentos lo importante es la salud y en ese aspecto muy bien afortunadamente. Tratando de cuidar a todo el mundo, a la familia y ya también tratando de volver a pues a trabajar. Ya, ¿ustedes arrancan el lunes también? Esperamos que sí. Hoy estábamos ya radicando todo lo que son los protocolos que vamos a hacer, consiguiendo todas las cosas que se necesitan, lavamanos, máscaras, bueno, todas esas cosas. Y mirando bien cómo es el protocolo, la verdad pues tiene bastantes cosas, pero para cumplir, para que el lunes podamos abrir y podamos atender a la gente. Sí, la cosa está bastante complicada, pero bueno, poco a poco nos vamos reactivando con el tema y como decir, lo importante es estar bien de salud. El dinero se consigue después de otra manera, pero si uno no tiene salud, ¿para qué dinero? Exactamente. Bueno, Santiago, para que entremos en materia y hablemos de Rally Raid, cuéntanos desde cuándo y en qué disciplina inicias tu carrera deportiva. Bueno, yo desde muy pequeño pues tenía mucho gusto por las motos. No sé de dónde la verdad. Yo tengo un tío abuelo que fue muy motociclista, pues estamos hablando que en los años 60 y eso. Y tengo un tío que también era muy apasionado por las motos. Y yo creo que él fue como el primero como que me metió en el cuento y a mí me gustó mucho. Y yo me acuerdo desde muy pequeño que me gustaba mucho, pues de como de ir hacia alguna distancia en la moto. Desde muy Sí. pequeño en motos pequeñas, en una finca, digamos, yo decía, listo, voy a ir hasta el potrero de allá abajo, o voy a ir hasta el río de allá y me devuelvo y así. Y yo creo que por medio de mi tío, él como que se dio cuenta que a mí me gustaba mucho el tema y me empezó a acompañar mucho, a llevar a diferentes eventos de moto.
Y él yo me acuerdo por ahí de 8 años que él salía a montar mucho en bicicleta y yo lo acompañaba en una motico pequeña y así. Y ya llegó un momento en el que él, yo creo que habló con mis papás y dijo, mire, o sea, a él le gusta mucho el tema de la moto, yo creo que toca conseguir una moto más grande y que empiece a montar más. Y a los 11 12 años empecé a hacer todas las trochas que son cerca acá de Bogotá, hacia Guatavita, Huasca, La Calera, Villa de Leyva, todo eso. Y cada vez me gustó más y ya después conocí a Manuel Ospina, que es un profesor de motociclismo, de motocross, y él también, yo creo que se dio cuenta que a mí me gustaba el tema mucho y me empezó a llevar hacia el lado del motocross. Y empecé a Sí. competir y a entrenar mucho en motocross, creo que desde los 13 años hasta los 19 años más o menos fue muy intenso el tema del motocross, corría nacionales, obtuve podios en campeonatos nacionales de motocross. Y yo fui campeón regional también en motocross en 125 aquí en Cundinamarca. Y pues ahí fue como que conocí mucho ya el tema deportivo y el tema de disciplina en el motociclismo. Y me lo empecé a tomar muy en serio y ya después de eso, al mismo tiempo estuve haciendo mucho enduro. Y digamos que nunca me casé con una sola modalidad, sino me gustaba explorar otro tipo de modalidades. Hacía mucho enduro también. Y ya después de correr varios años motocross, evolucioné al enduro y empecé a competir en enduro. Y después, a través de Fernando Jaramillo, conocí lo que ya era el Rally Raid y empecé a hacerlo pues como de una forma pues digamos que no tan deportiva, pero pues para ir a los lugares, conocer los sitios y eso. Y a través de Fernando fue que conocimos a Jordi Arcarón, y él fue la persona que a nosotros nos abrió como el espectro de decir, ¿sabe qué? Es que ustedes pueden ir al Rally Dakar y lo que tienen que hacer es crear un proyecto y salir a venderlo como publicidad y así conseguir los recursos para ir al rally. Y eso fue lo que finalmente a mí me llevó al Rally Dakar. Pero desde que yo tuve esa conversación con Jordi Arcarón hasta yo lograr la partida del Rally Dakar pasaron 7 años mientras logré organizar el proyecto. 7 años, sí, o sea que, como vemos, pues la gente muchas veces se desespera porque no tiene resultados inmediatos y no, esto es de paciencia y sobre todo un proyecto tan costoso. No, y es que el Rally Dakar, o sea, todo el mundo yo creo que dice lo mismo, es complicado llegar al rally y correrlo es muy complicado, entonces llegar al rally es muy difícil. Bastante. Sí, y después de que hemos hablado con todos, pues sin embargo, vos también sabías que ibas como han dicho aquí todos, literalmente a ir a comer mierda o a vos te fue un poquitico mejor y te sirvieron caviar. Yo creo que yo afortunadamente fui cuando ya habían ido varios pilotos y yo logré hablar con muchos y sabía muy bien a lo que me enfrentaba. Y adicionalmente yo antes del Dakar yo estuve en dos mundiales de enduro, uno en Sí, Alemania y en uno en Argentina, y en esos mundiales también se come mucho. Es un ritmo mucho más intenso, son menos días obviamente, pero el ritmo es mucho más intenso y el cansancio físico, o sea, es un estado físico un poco más explosivo. El Dakar es mucha resistencia, los mundiales de enduro es mucho más explosivo. Y a mí algún día me dijo, mire, trate de comérsela toda aquí en Colombia para que se la coma menos allá. ajá. Cuando hablamos de un mundial de enduro, estamos hablando de una carrera en un día, ¿cuántas horas está montando? En los mundiales, o sea, estos son los mundiales por naciones, que yo estuve en dos. Son 6 días de carrera, son 6 días de competencia. El último día es una manga de motocross y los 5 días anteriores son más o menos 250 kilómetros de trochas, o sea, de enlaces en trocha, con entre 3 y 5 pruebas especiales al día. Y eso son más o menos 8 horas al día en la moto, pero de Siempre enduro. y de enduro, que es bastante mayor el esfuerzo, ¿no?
Sí, claro, es mucho más explosivo el enduro y es un estado físico diferente, pero es muy duro. Un tema que no he tratado, ¿cómo te preparas físicamente para enfrentar cualquier prueba que se te viene en el camino, ya sea de enduro, de motocross o de rally? Pues yo creo que pues lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he tratado de pues como de hacer siempre y yo creo que la gente se lo debería tomar así también, es verlo de una forma muy profesional y uno, o sea, tener una actitud frente al reto muy profesional y asumirlo como un deportista profesional. Entonces, eso es difícil según los recursos con los que contamos nosotros aquí en Colombia, pero porque pues todos tenemos trabajos y todos tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, sea familiares, laborales, etcétera, pero tratar de tomárselo de la forma más profesional. Entonces yo digamos que cada año que sabía que me iba a enfrentar a algo así, pues yo arrancaba el año con un régimen de entrenamiento muy estricto y era pues básicamente mucha bicicleta. La bicicleta para mí es fundamental para pues, el motociclismo, gimnasio obviamente y, y, tener una rutina, era una rutina. Entonces pues yo digamos que me planteaba mi semana, tales días tengo que hacer bicicleta, tales días hago gimnasio y obviamente tratar de montar mínimo 3 días a la semana en moto y hacer un entrenamiento en la moto. Entonces, digamos, para los mundiales de enduro se hacía mucho entrenamiento de pruebas especiales, que es básicamente una prueba marcada donde sale uno a fondo a tratar de hacer el mejor tiempo posible y repetir ese tipo de entrenamientos y obviamente también hacer algo de resistencia que era salir a hacer unas trochas de todo el día, montar 10, 12 horas en un día y tratar pues, de llevar un ritmo. Ahí no se va a un ritmo de 100% de exigencia, sino uno va por ahí al 70% para que se vaya para que se vaya regulando durante todo el día. Para el Dakar, obviamente, pues es otro tipo de prueba. El Dakar es netamente de resistencia. Y, y yo para ir al Dakar, yo arranqué aplicando 3 años antes de que finalmente me aceptaran. Y es que el Dakar es muy duro en todas las formas, entonces apliqué el primer año y no me aceptaron y digamos que yo esos 3 años mantuve cierto ritmo de entrenamiento. Ya el último año, cuando ya digo, o sea, tengo que hacer todo lo posible para irme y ahí es cuando yo decido irme para Marruecos a correr el rally de Mersuga y porque ya terminando ese rally ya era seguro que me aceptaran en el Dakar. Todo ese año el entrenamiento fue constante. Sí. Cuando presentabas la solicitud o la aplicación para el Dakar y te la negaban, ¿te decían el por qué o simplemente su solicitud fue rechazada sin ningún otro concepto? No, siempre hay una razón y básicamente, o sea, digamos que afortunadamente el ASO es una empresa, en mi opinión, muy organizada y que todo lo que es la interacción con los corredores es muy abierta y se maneja mucha información. Entonces, desde que yo hacía mi candidatura, porque uno hace su candidatura al Dakar, los asesores que lo atienden a uno aquí en Latinoamérica me decían, le falta experiencia de rally. Y yo había tenido experiencia de rally aquí en Colombia, no tenía la experiencia de rally Sí. internacional. Yo pensaba al principio que con la experiencia de los 2 mundiales de enduro, con eso me iban a aceptar en el Dakar y 2 veces me negaron la aplicación. O sea, exactamente. Tenías que presentar pruebas relacionadas con el Rally Rey y no solamente o motocross o enduro, esa es una base para que te acepten. No, y era muy, o sea, la explicación era clara y era, pues, básicamente el Dakar es un negocio y pues entre más pilotos inexpertos vayan, pues más le cuesta a la organización ir a buscarlos o a rescatarlos en dado cualquier accidente o cualquier momento. Entonces, ellos se tratan de, obviamente, pues de que el evento tenga cierto nivel y que también para ellos, pues, sea mucho más fácil lidiar con pilotos experimentados que con pilotos novatos. ¿Y por qué la obsesión de ir al Dakar? ¿O por qué Yo la no meta, sé, ese objetivo? no, o sea, yo creo que eso, o sea, es algo que pues que muchos amantes del deporte a motor lo tienen, eh, pero en mi caso, eh,
pues para mí esto era la cúspide de mi carrera motociclística. Yo con esto, o sea, con esto ya después de eso, yo básicamente cumplía el sueño de mi vida. Y no tan, o sea, no solo como carrera motociclística, sino un tema también desde muy niño, de un sueño y el sueño que, pues, que yo quería cumplir en mi vida. Para mí el Dakar, o sea, el Dakar fue el sueño de mi vida. Y yo yo creo que las primeras veces que yo veía revistas de motociclismo off-road y yo veía a esta gente cruzando el desierto del Sahara y con esas motos completamente preparadas para esto y básicamente aventurándose a lo desconocido de llegar a la meta muy lejana, a mí no sé, siempre me llamó la atención y siempre pues fue algo que quise y pero obviamente desde muy niño pues uno sueña con cosas sin ver o sea, sin tener claro cuál es el procedimiento para lograrlas y es un sueño y uno lo tiene ahí en la cabeza y ya. Obviamente cuando a medida que fui creciendo me di cuenta pues, que esto cada vez era más difícil y obviamente yo en muchos momentos para mí era imposible. Y fue imposible y era algo como muy lejano hasta que un día trajeron a Jordi Arcanosa aquí a Colombia y él nos aterrizó el tema mucho y dijo, mire, esto se hace así. ¿Recuerdas alguno de esos consejos que te calaron bastante de lo que dijo Jordi? Jordi, o sea, Jordi básicamente, eso fue un evento que hicieron en La Guajira y él hizo un curso de manejo que pues que no fue gran cosa, digamos, pero sí nos encerramos como en un auditorio pequeño a que él nos mostrara cómo era todo lo del Dakar. Sí. Y no hay una sola cosa que nos dijo, pero sino que a mí lo que se me quedó es que esto se tenía que plantear era como un proyecto publicitario y salir a venderlo. Yo hasta ese día tenía en la cabeza era, yo quiero ir al Dakar y cómo voy a hacer para ir al Dakar. Y yo ya pues, veía la carrera y la seguía y todo, y eso era lo único que yo tenía en mi cabeza. Después de ese día, yo tuve claro que era que tenía que organizar algo y salir a vender esta idea y mostrárselo a la gente para conseguir los recursos para poder ir. Ahora, el otro tema es que, pues para mí era un desafío inalcanzable, pues por aptitud también, porque pues yo Ujú. veía a los pilotos y decía, no, esto o sea, es un desafío muy grande y yo creo, no sé si yo sea capaz de hacerlo, pero ya en ese sentido, a medida que fui haciendo carreras y carreras internacionales, me di cuenta de cómo me podía preparar y cómo me planteaba la carrera y ya llegó un punto en el que dije, listo, yo creo que lo puedo hacer, pero yo creo que ese punto donde dije yo lo puedo hacer fue el último año antes de irme. Sí. Antes de eso Eh, es muy difícil. Cuando dices que empezaste a mirar cómo te debías de preparar y todo, ¿fueron consejos de otros pilotos o simplemente fue la experiencia del Rosa Internacional que te decían, bueno, veo que me faltan esto, me falta aquello, o estuviste en algunos otros cursos en el exterior, o cómo te preparaste, cómo te fuiste preparando? No, a ver, o sea, eso es una suma de todo. Sí. Yo, digamos que yo tenía el tema del Dakar desde muy pequeño, pero también supe que antes tenía que ir a otra carrera internacional diferente al Dakar, para entender un poco cómo era el tema. Y ahí fue pues que quise eh, postularme para ir a representar a Colombia en el Mundial de Enduro. Ujú. Y eso fue en el año 2012 y fui con un par de pilotos que ya lo habían hecho, entonces ellos también saben cómo son las cosas y le dicen a uno mucho cómo es que funciona eso. Ya habiendo estado en estas carreras, pues digamos que uno ya por lo menos salió a correr fuera de Colombia y eso ya es un paso hacia el Dakar. Ya cuando yo después del segundo mundial de enduro, o sea, a mí me hubiera encantado ir a otros mundiales de enduro, pero después del segundo mundial yo dije, listo, yo ya no voy a enfocar mis esfuerzos en volver a un mundial de enduro, sino yo lo siguiente que quiero hacer es el Dakar. Entonces, de ahí en adelante, todo mi enfoque
fue solo hacia el Dakar y no volví a concentrarme en el tema de los mundiales de enduro. Me hubiera encantado ir a otro, es una carrera que es espectacular y el ambiente es increíble. Obviamente el Dakar es igual o más, pero entonces de ahí nunca volví a tratar de hacer el tema de mundiales, sino ya solo todos los recursos económicos y el esfuerzo que estaba haciendo solo enfocado en el Dakar. Y ahí ya obviamente conté con los consejos de pilotos muy, muy buenos que habían ido, que fueron al Dakar antes que yo y que ellos sí que me guiaron mucho. El principal, Mateo Moreno. Mateo Moreno básicamente pues me empezó a contar a mí todo cómo era, me explicó cómo era todo el tema del Dakar, me ayudó con contactos de patrocinios y yo, o sea, y es más, me ayudó a conseguir plata, me ayudó en todo. Y yo tengo otro amigo pues muy cercano que se llama Alejandro Hoyos, que también fue, que él fue y lo hizo y volvió y nunca quiso más saber del Dakar, pero también él fue y me ayudó mucho. ¿Y Alejandro Hoyos en qué hizo el Dakar? En moto. Lo que pasa es que Alejandro casi nadie lo conoce, pero porque él, pues él nunca fue motociclista como de competencias ni nada de eso, sino también él se lo planteó como el sueño de su vida y logró conseguir la plata para ir y fue en el año 2014, lo terminó y listo, y eso fue todo. Sí, parece que cada vez mientras hurgamos más en los archivos y hablamos más con la gente, descubrimos que han sido muchos los colombianos que han estado en el Dakar. Lo que pasa es que solamente siempre nos referimos como a los mismos, pero pues mira, ahí me acabas de decir de uno, mañana tenemos entrevista con otro que tampoco estábamos enterados de que había corrido en el Dakar. Entonces, definitivamente, y otros que van tan calladitos como el colombiano que fue este año a Arabia en Side by Side y que no hay forma de contactarlo, no tiene ningún tipo de publicidad, o sea, lo hizo simplemente por proyecto personal, pero jamás le interesó pues que la gente como que se diera cuenta, ¿no? Claro, sí. Es otro tipo de Dakar, creo yo, ¿no? Pues digamos que si alguien consigue los recursos y no necesita hacer todo el proyecto publicitario y todo eso, pues se va y lo hace y no tiene que protagonizar tanto en los medios y eso. Sí, entonces definitivamente lo que decís, hay que proteger en los medios porque hay que buscar recursos, patrocinios, Sí. porque excepto, y ya los que tienen con qué ir a jugar a otro patio, pues simplemente van y se inscriben calladitos, hacen su juego y regresan, ¿no? Esa es como la diferencia entonces que es muy clara en lo que decís respecto a por qué conocemos a unos y otros no supimos de ellos nunca. Exacto, sí, y obviamente pues si uno, pues lo que como yo me lo planteé, yo lo hice con un proyecto publicitario, pues o sea, el objetivo principal mío en el Dakar era tratar de retribuir lo que más pudiera a estas empresas que me apoyaron para ir al Dakar. Y hablando de ese negocio, tú como producto, ¿sí crees que las empresas vieron toda esa retribución que les ofreciste o recibieron más de lo que les habías prometido? No, obviamente, digamos que eso es algo que yo creo que a mí Mateo me enseñó y es que tocaba hacer todo lo posible para que esas empresas vieran esa retribución y mucho más. Y otra persona que también fue al Dakar, que también me enseñó, yo creo que me enseñó más este tema de la retribución a las empresas, fue Sebastián Toro, porque él fue muy organizado con todos sus patrocinadores y él fue el que me mostró cómo hacer un informe y cómo presentar un informe después del Dakar, donde yo le pude demostrar a los patrocinadores cuál había sido el retorno de esa inversión publicitaria que ellos habían hecho. Entonces, con o sea, cada aparición que yo tuve en redes sociales, en medios escritos, en medios televisivos, etcétera, todo esto, tiene un valor y eso hay una agencia que se dedica a dar cuál es el valor de esas apariciones en los medios y se hizo todo el informe y el informe básicamente pues un monto de 1.000 millones de pesos en apariciones en medios. Entonces, digamos que las empresas que a mí me dieron algo de dinero para ir al Dakar, finalmente su marca se vio representada en todas estas apariciones que fueron valoradas en 1.000 millones de pesos. Qué bueno eso que nos acabas de decir, Santiago, porque pues como te digo, la mayoría de los pilotos
simplemente quieren aparecerse en toda una empresa, básicamente diciendo, oiga, yo quiero correr algo, ¿usted por qué no me patrocina? Pero realmente no tienen un proyecto estructurado y sí mucho menos sabíamos de que aparte de tener proyecto estructurado, poderle después mostrar a la empresa esos resultados como los que tú hiciste. Para obtener esa valoración de lo que costaría para ellos haber hecho la publicidad directamente, ¿lo hiciste a través de quién? Sí, o sea, para mí esto era muy importante y o sea, lo que yo aprendí ese día con Jordi Arcarón era que tocaba hacer un proyecto publicitario. Básicamente esto es un proyecto publicitario y salimos es a vender publicidad. Y esa es la forma de ir al Dakar y así fue que él me enseñó y eso fue lo que yo aprendí básicamente. Entonces, obviamente de la plata que a mí me daban en patrocinios, yo contraté a una persona especializada en este tipo de cosas que me hacía todo, o sea, que me recogía toda la información y me la organizó para yo poderla presentar después a las empresas. Pero entonces sí fue una persona dedicada, es más, fue una persona que a mí me funcionó súper bien, porque a mí esa persona me conseguía las entrevistas, me conseguía todo lo que eran los espacios en donde yo iba a aparecer, en medios escritos, en medios digitales, en medios televisivos, en todo tipo de medios, y ella misma me iba recogiendo toda esta información, iba haciendo la retroalimentación, y al final fue la persona que me entregó el informe. Y este fue el informe que yo fui y le presenté a todas las empresas después de volver del Dakar. ¿Y qué te significó mostrarle ese informe a las empresas? Yo creo que, o sea, yo lo hablaba en ese entonces con la gente más cercana y Perdón, Santiago, y si quieres nombrar las marcas, bien pueda, que para eso estamos pues, precisamente aquí abiertos a que claro, todo el mundo diga quién los patrocinó, quién los ayudó. Aquí no cobramos por publicidad, al contrario, y es no, para que y la se, gente vea. y se lo merecen completamente, porque es que, digamos que para yo estar hablando con ustedes acá, pues es un espacio más donde yo puedo agradecer estas marcas. Entonces, eh, a, a ver, mis patrocinadores principales eran Móvil Uno. Sí, Ellos tienen una campaña para motociclistas muy interesante. Pirelli, a mí Pirelli me dio todas las llantas del Dakar, que eso pues es un aporte súper importante. Y Bossi con ADT de Motowear, con su ropa de motociclismo. Distoyota, y ya después tenía unos patrocinadores más pequeños que era gente que me apoyó también mucho, había un hostal de un amigo mío que se llama Casa Cubil, que está aquí en Bogotá, en Teusaquillo, muy bonito. Monster Energy también me dio patrocinio, la federación obviamente me ayudó, la federación me ayudó con los recursos a través de Coldeportes en el año que yo fui a mí me patrocinó. Básicamente creo que esos eran los más importantes. Pero entonces, digamos que en ese momento, cuando yo estaba haciendo todo esto, para mí fue muy importante, la parte del proyecto publicitario era muy importante. Y eso era algo que yo quería hacer de la forma más profesional posible. Y o sea, hasta donde pude, creo que lo hice bien, porque yo después de volver del Dakar tuve un alcance por ahí, yo creo que de unos 4 meses después, haciendo entrevistas y haciendo fotos y cosas de esas que aportaron también al proyecto. Pero para mí en ese momento era muy importante el tema del proyecto publicitario y poder encontrar ese retorno para las marcas. claro. Eso fue el Dakar del 2018. Esa fue tu única participación. Esa fue mi única participación y sí, y afortunadamente es que, o sea, yo o sea, me lo planteo hoy en día y digo, pues uno arrancar el proyecto, porque es que el proyecto, o sea, yo digo, listo, yo me hice el proyecto publicitario y lo tuve, pues, claro cómo hacerlo, pero plantearse ese proyecto también es muy complicado y arrancar el proyecto es muy complicado. Y obviamente yo hice el 2018 y quedé con una muy buena inercia para hacerlo en el 2019 otra vez. Y ese era mi Sí. objetivo y empecé a trabajarlo otra vez, pero en el 2018 no se me dieron las cosas tan fáciles como para el 2019. ¿Alguna cosa que se pueda comentar? ¿Por qué qué te pasó para no asistir al 19? Pues yo, digamos que a mí lo que más me hubiera gustado es haber hecho el 19 y yo creo que ahí ya, pues de pronto no más. Pero
yo llegué del Dakar y obviamente pues llega uno con muchas, pues como con muchos compromisos, digamos compromisos económicos, porque de cosas que toca terminar de pagar y eh, yo también llegué pues bastante, llega uno muy cansado y es una prueba pues muy dura y al principio no sabía mucho qué quería hacer. Después entonces traté de plantear la manera de volverlo a hacer, pero lo traté de hacer con una moto propia. Entonces dije, pues en vez de pagar Sí, el alquiler de una moto, más bien voy a conseguirme una moto propia. Y para, digamos, para aliviar el tema un poco, porque, no, había otro tema y es que ese año fue el año que entró mucho en duda el Dakar. No se sabía dónde iba a ser, no se sabía si se iba a haber Dakar o no, porque generalmente en marzo ya entregan la ruta del Dakar del siguiente año y no entregaron la ruta y la ruta finalmente la entregaron como en junio. Entonces hubo mucha duda de lo que iba a pasar y no se sabía dónde iba a salir. Cuando ya se supo que era en Perú nada más, entonces yo dije, bueno, lo mejor es conseguirme una moto y yo me bajo en un carro con la moto, voy a el Dakar y me devuelvo con la moto y así por lo menos no es toda la plata gastada en un alquiler de moto, sino me queda después el activo y yo después con eso hago algo. Y traté de hacer eso, pero se complicó mucho el tema porque era el primer año que salía pues para corredores generales, no para equipos oficiales, la nueva KTM Rally Réplica. Y sí. obviamente pues para hacer el Dakar tiene que ser una KTM porque pues es la marca con la que yo trabajo y es la marca que yo represento. Entonces tenía que ser esa moto y conseguir esa moto fue muy complicado. Entonces ya en ese punto todo se había trazado bastante por el tema de las fechas de ASO que no había entregado el recorrido. Y ya en ese punto entonces que llegué muy tarde al tema de la moto, pero dije, bueno, tengo el equipo con el que corrí, voy a hacer el acercamiento con ellos a ver cómo hacemos. Y lo podía hacer, pero ese año fue el cambio de gobierno. Sí. Y Coldeportes tenía sus cuentas congeladas y no podía desembolsar nada de plata de patrocinios, sino hasta el 2019. Entonces, yo no contaba con ese recurso de Coldeportes. Y ya sin ese recurso, entonces el proyecto se me empezó a desorganizar mucho y pues obviamente, digamos que pues ya había ido y ya había tenido la experiencia y no me quise arriesgar pues a no tener el recurso económico suficiente para ir al 2019 y porque lo de Coldeportes finalmente no era seguro. Ellos tenían congelado, pero tampoco me aseguraban si en enero le vamos a poder dar toda la plata. Entonces en ese momento no había plata por parte de Coldeportes y decidí no ir. ¿Y entonces crees que hasta acá llegó tu experiencia de Dakar o ahorita que está en Arabia de pronto te animas a participar en otro? Yo, o sea, yo personalmente yo iría al Dakar, no digo que infinitas veces, pero digo, sí, yo volvería. O sea, a mí me gustaría. eh, lo que a mí más me hubiera gustado era haber ido en moto en el 2019 y yo creo que ahí no hubiera ido más en moto. Porque igual hay que ser conscientes de que es una carrera peligrosa y es complicado, es que llegar al Dakar es muy complicado. La carrera es muy complicada, pero llegar a la salida del Dakar es más complicado todavía. Entonces, cuando no fui en el 2019 dije, bueno, voy a mirar a ver qué pasa para el 2020. Pero cuando en el 2020 lo pasan a Arabia Saudita, ahí sí o sea, yo creo que ahí se complicaron mucho las cosas. Para un colombiano, digamos como yo, que quiera ir al Dakar. Que el Dakar se haya ido a Arabia Saudita hace que sea más lejano para nosotros todavía. Y no es que cueste más, sino que es más, en mi opinión, yo no lo he intentado todavía, pero en mi opinión es más complicado conseguir los recursos económicos para ir a correr una carrera en Arabia Saudita. Cuando el Dakar estaba aquí en Sudamérica, es una carrera pues muy de nosotros y eso, digamos que las empresas se pueden ver relacionadas con la carrera mucho más fácil. Cuando vamos a hacer una carrera en Arabia Saudita es una carrera que está en el Medio Oriente, que digamos que ni siquiera el horario es el mismo y que yo creo que las empresas son un poco más escépticas a eso. Entonces, yo lo veo más difícil hoy en día, pues me parece que es un poco más complicado, pero no quiere decir que, o sea, que no quisiera ir
y pues obviamente a mí sí me encantaría ir al Dakar. El Dakar como carrera, como experiencia es increíble y digamos que yo pensaba mucho en el tema y la carrera pues muy apasionante, pero a mí lo que más me gustaría vivir otra vez es toda la experiencia de vivir en el campamento y en el vivac del Dakar, de uno estar metido en este acontecimiento tan grande y ser uno parte de eso. Eso es lo que más me hace falta, la verdad. Bueno, hablando de que se haya ido para Arabia, ¿no crees que de pronto eso lo haya, al volverse como tan inalcanzable aparentemente, no puede ser un poquitico más interesante para las empresas y sobre todo pues viendo que, hablando de Nicolás Robledo, el camino que él ya ha abierto y que ha mostrado que sí se puede y que hay empresas que lo están apoyando, ¿no crees que Nicolás viene abriendo puertas de las cuales algunos otros deportistas se pueden como animar también a perseguir para abrir puertas? Sí, claramente. Y pues, obviamente el trabajo de Nicolás es titánico, es impresionante. Y a mí, o sea, a mí me parece admirable que, pues, que él logre conseguir los recursos para ir a la carrera que es, pues, que en verdad hoy en día yo creo que es más lejana para nosotros. Entonces, obviamente sí, esto abre muchas puertas y ojalá las empresas lo puedan ver como lo que es, y es una oportunidad publicitaria. El Dakar o sea, en cifras publicitarias es muy, muy grande y es una oportunidad inmensa. Y si las empresas logran ver eso, es más fácil para los corredores hacerlo. Pero sí, claro, si entre más corredores colombianos logren ir a hacerlo en Arabia Saudita, abre mucho más las puertas. Claro, no, y por ejemplo ver pues ese trabajo titánico, uno se imagina como como motociclista de que siempre debe buscar patrocinios en las empresas que tengan que ver con las motos. Y no necesariamente, pues ya vimos, por ejemplo, que a Nicolás lo está patrocinando Yokomotor, que es un distribuidor de Toyota que no tiene ni motocicletas, ni cuatres, ni UTVs. Sin embargo, pues es de gran ayuda para él y al igual que muchas otras empresas que no tienen nada que ver ni siquiera con el deporte. Entonces, pues, de pronto es eso, uno siempre está como enfocado en que voy a pedir patrocinio, entonces que tenga que ser algo que ver con las motos, distribuidores de motos, distribuidores de repuestos para motos, cosas como esas, pero se nos olvida pues que es que todas las empresas patrocinan. A veces uno llega y dice, voy a ir a pedir, ¿por qué no pensar en las licoreras del departamento hacen tanta publicidad? Pero ahí es donde viene la contraproducción, deporte más alcohol, es como bastante complicado, pero el hecho, por ejemplo, de ver que Toyota Yokomotor está patrocinando a Nicolás Robledo es muy interesante para mostrarle a otras empresas que, mire, vea, si una empresa de carros está patrocinando un motociclista, usted que produce pinturas o que produce otra marca de carros, ¿por qué no lo puede hacer? De acuerdo, es que es una oportunidad publicitaria, finalmente. Y no tiene que ser relacionado con la industria, sino si usted quiere ver su marca y que la gente la vea en este ámbito y que la gente vea cómo la marca puede ser expuesta ante millones de personas, pues esa es la oportunidad finalmente. Para mí es un tema, y no solo en el Dakar, sino en el deporte a motor o en el motociclismo en general. El motociclismo a nivel mundial se mantiene es de empresas que patrocinan los eventos porque es gente que sabe que en estos eventos sus marcas se van a ver representadas y que es una publicidad. Y si uno hace el trabajo de hacer la retroalimentación de cuánto fue la exposición de la marca, se da uno cuenta que es valioso, que tiene valor económico real. Sí, de esta charla también pues vale resaltar que uno es un producto, se debe vender como un producto y por lo tanto si uno quiere ir a buscar un patrocinio, pues lo primero que, al igual que cuando uno crea una empresa o desarrolla un producto, pues tiene que invertir en uno. Es decir, contratar un asesor, porque, hombre, yo no sé nada de publicidad, no sé cómo venderme, pero hay gente que está para eso. Entonces no pensemos en que todo nos tiene que llegar gratis. Hay que sacar un poquitico del bolsillo para contratar las personas especializadas que te van a conseguir los recursos para pagarlo a él y para para pagar lo que quieres practicar. ¿Es así o no es así, Santiago? Claramente. Y como dicen por ahí, o sea, lo que no se mide, pues no se le puede hacer seguimiento. Entonces hay que medir todo.
Y en mi caso, digamos, en el Dakar fue ese. Yo no sabía cómo llegar a los medios y cómo medir la exposición publicitaria que iba a hacer y contraté una persona que me pareció que era muy buena haciéndolo y lo hizo súper bien, en mi opinión. Listo, entonces te decía que cuando tú le presentaste esos resultados a los medios, ¿te sirvieron para que te siguieran apoyando en los eventos siguientes? ¿O simplemente se terminó el Dakar, hasta ahí llegó el apoyo? No, digamos que o sea, se acabó el Dakar y se cerró un capítulo, que los recursos que me habían entregado eran destinados para eso, para que yo fuera al Dakar y mostrara su marca en el Dakar. Después de Correcto. eso, pero también pasó lo que tú me estás diciendo, después de eso yo quedé, o sea, las marcas quedaron conectadas y yo quedé con cierta inercia para poder seguir con este proyecto, pero obviamente tocaba volver a plantear otro proyecto, digamos, ya no era Dakar 2018, sino Dakar 2019 y salir a vender ese proyecto nuevo. Entonces, pero ya pues yo había quedado con una muy buena relación con las marcas. Digamos, en ese momento yo quedé con muy buena relación con Móvil y ellos estaban completamente firmes para el Dakar 2019. Yo tenía aprobado el patrocinio de ellos para el Dakar 2019. Tenía también aprobado Bossi, tenía también aprobado Pirelli, tenía muchos, o sea, tenía muchos aprobados, pero a mí lo que me faltó fue, digamos, que yo creo que haber hecho las cosas con un poco más de tiempo y que después cuando Coldeportes pues no tenía el presupuesto liberado, entonces ahí pues yo, digamos que me asusté. Sí. Bueno, hablemos entonces, quisiste comprar una moto. ¿Lograste conseguir la KTM Rally réplica? ¿La compraste nueva o compraste, adquiriste una de segunda? No, en ese año la idea era comprar una nueva, pero entonces cuando ya teníamos que hacer todo para comprarla, pues fue que se cayó el proyecto y ahí yo me eché para atrás. Entonces, la moto que tienes ahora en la que fuiste el Rally Académico en Bogotá, cuéntanos un poquito de esa moto. Esa moto es una gran historia porque es que esa moto tiene un dueño anterior. Esa moto fue la moto en la que corrió Mateo Moreno el Dakar 2014. Sí. ¿Qué Y moto es? él es una KTM 450 Rally réplica. Es Ajá. la primera generación de la KTM 450 Rally réplica. Antes eran 690 Rally réplica. Y esa moto él la compró en Estados Unidos y la estrenó y la corrió en el Dakar 2014. Sí. Pero en ese rally, si no estoy mal, en ese rally él tuvo una falla mecánica y se retiró y fue en esta moto. Entonces vino aburrido con ella y te la vendió. No, ¿O cuándo la entonces, no, adquiriste? no, no, no. Esa moto entonces, esa moto se fundió, o no sé si se fundió, bueno, el caso es que esa moto se fundió cerca, bueno, no sé, en el Dakar 2014, no sé si era en Chile o en Argentina. Sí. Y esa moto no, es que esa moto tiene mucha historia. Esa moto la rescataron en ese Dakar. Él digamos que llegó aquí a Colombia, la persona que estaba en su equipo eh, la rescató todo y la dejaron en Argentina, creo. Ajá. Y duró allá guardada en Argentina mucho tiempo. Pero la moto era de Mateo. Sí. Entonces él empezó como a mirar a ver cómo hacían para hacer algo con la moto y la mandaron a Estados Unidos como al equipo que él había contactado cuando la compró, Ajá. que era de un señor, el equipo se llamaba Freedom Cycles, creo, algo así. Y este señor, que el dueño del equipo creo que se murió. Y entonces fue un enredo muy, muy, muy grande, pero lograron que la moto llegara a Estados Unidos, a Kansas, creo. Y Que allá me entonces imagino que para sacar la allá Argentina debe haber llegó. sido para sacar la Argentina debe haber sido un chicharrón con el tema de la aduana, porque pues normalmente eso le dan a uno X tiempo para que permanezca en el país.
Yo me imagino, pero además lo más complicado es que pues uno, digamos, uno, qué sé yo, saca una moto de la aduana aquí en Bogotá, uno pues uno presente y uno hablando, venga, de esto, tan, pero uno por teléfono o por correos electrónicos desde Colombia, tratando de mandar una moto desde Argentina a Estados Unidos, pues es muy complicado. Entonces la moto llegó a Estados Unidos, pero a Kansas, pero entonces el señor que tenía el contacto con Mateo creo que se había muerto, entonces él ya no tenía el contacto con la persona, pero la moto terminó en Kansas, en Estados Unidos. Y Sí, Mateo tenía un amigo en Estados Unidos, en la Florida, que yo no sé cómo hicieron y lograron ir por la moto y la moto terminó en la Florida, en la casa de un amigo de Mateo. Entonces, cuando yo ya me empecé a plantear el tema del Dakar y los rallies y todo eso, yo dije, bueno, me voy a conseguir una moto para hacer mis entrenamientos y para que sea, digamos que lo más real posible y para que la navegación sea lo más real posible. Y Mateo tenía esa moto allá botada en la Florida, como sin mucho que hacer con ella. Y entonces yo le dije, Ajá. véndame la moto y yo la rescato y yo la traigo. Y la moto, no, mentiras, perdón, esa moto fue en la que se accidentó Mateo. Sí, En esa moto él se accidentó, entonces esa moto tenía todo el frente pues dañado, el carenaje destruido. frontal no existía, estaba destruido, la torre de navegación estaba toda torcida, eh, bueno, tenía varios daños, la cola de la moto estaba roto, el soporte del exhaust estaba roto, y entonces yo le compré la moto accidentada. Ajá, o sea, precio de huevo, como decimos No, nosotros. en mi opinión no es precio de huevo, los paisas no venden nada a precio de huevo. Y Ah, esto, Mateo entonces es durito para los no, negocios. pues, todo el mundo sabe lo que tiene, mejor dicho. Sí, no, no, Entonces, mentiras. Y en esto, pues si pero uno sí, no yo tiene le compré una necesidad. moto accidentada en la Florida. Entonces sí, pues Ajá. no era la moto más costosa de todas porque pues tocaba hacer tocaba hacerle mucho para recuperarla. Pero Y sí, la fuera eso, moto traerlo está al país. y traerla a Colombia. Y entonces yo le compré la moto así accidentada, pero entonces como yo trabajo con KTM, entonces pues yo tuve acceso a los repuestos, yo conseguí todos los repuestos, la traje y la reparé toda y Mateo me la entregó con dos motores. Entonces hay un motor que estaba dañado y un motor bueno. Ajá. Y así fue que yo conseguí la moto y le di una plata por la moto y una bicicleta, me acuerdo. Y se cortó lo último. O sea, le pagué una plata por la moto y una bicicleta. Le di una bicicleta en parte de pago. ¿Será que todavía la tiene o qué, don Mateo? Hay que preguntarle Yo, a ver. Vea, yo estoy casi no seguro que la tiene sabíamos y yo dónde creo que iba a anda en terminar. ella. Sí, no sabemos dónde iba a terminar la moto de Mateo, pero bueno, ahí está. Entonces es la historia de la moto en la que andas ahora. Y en ella, básicamente la estás utilizando para qué? Para entrenamiento, exhibición, etcétera. Sí. Sí, obviamente parte de traer la moto era pues primero hacer los entrenamientos y hacerlos muy reales. Yo hice bastantes hojas de ruta que no son iguales a las del Dakar, pero hice muchas hojas de ruta aquí en Colombia, sobre todo en La Guajira y en los llanos. Y digamos, yo me acuerdo Semana Santa del el año que yo estaba entrenando para el Dakar, me fui todo Semana Santa a hacer rutas por todos los llanos. Me fui desde Bogotá en la moto, hice todas las rutas por Boyacá, bajé a los llanos, hice rutas en los llanos y me devolví a Bogotá toda la Semana Santa haciendo rutas. Y adicionalmente también la tenía pues con las marcas que me estaban patrocinando y le iba agregando las marcas y entonces la usaba para ir a todo lo que eran los encuentros en los medios. Me acuerdo que en el Salón del Automóvil también la tuve exhibida y o sea, la usaba para todo eso y pues yo creo que es un muy buen elemento publicitario porque pues es una moto de rally, es la de verdad la que es de rally. De esas motos hay muy pocas acá en Colombia, solo hay otra que es una 690, pero rally réplica solo hay esas dos. Entonces es una moto que llama mucho la atención y adicionalmente tiene el tema de la capacidad del combustible que hace que uno también pueda hacer los entrenamientos mucho más acordes a lo que es el rally. Sí, te iba a preguntar respecto a la navegación. Todos sabemos que con Fernando Jaramillo, pues la navegación se hace a través de GPS. ¿Cuándo empezaste a entrenarte de otra manera y cómo lo hiciste para poder participar en el rally de Marruecos? Bueno, a ver, es cierto que los rallies de Fernando Jaramillo básicamente se usaba solo el GPS.
Hay una hoja de ruta, pero es más como referencia. Pero también eso depende de uno hasta qué punto pues se lo tome, ¿no? Entonces, pues si uno trata de navegar más con la hoja de ruta, pues obviamente está aprendiendo más, ¿no? Sí, Entonces, digamos que al principio los hacía era de esa manera los entrenamientos, pero correctamente uno tiene que aprender a hacer la navegación como se tiene que hacer en el Dakar, que es solo la hoja de ruta con rumbo y cuenta kilómetros. Entonces, es en el año, creo que 2016, yo ya tenía el contacto de Jordi Arcarons y él tiene una escuela de navegación en Marruecos. sí. Entonces, ese año, en Semana Santa, yo decidí contactarlo y hice un entrenamiento de 5 días con él en Marruecos de solo hojas de ruta como son en el Rally Dakar. Y básicamente me levantaba por la mañana, hacíamos una hoja de ruta, pues por ahí hasta el mediodía, almorzábamos y ya salíamos otra vez toda la tarde a hacer otra hoja de ruta. Hacíamos 2 hojas de ruta al día. Y ahí fue donde yo aprendí a navegar como se debe navegar en el Rally Dakar, que es básicamente hoja de ruta, cuenta kilómetros y rumbo. Sí, es bastante, y no, y también enfrentarse a los terrenos por los que realmente vas a hacer la ruta, ¿no? Porque pues aquí en Colombia desafortunadamente no tenemos parte de por donde ellos corren. Claro, sí, 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 o sea, pues, es una topografía muy diferente y en Marruecos es un escenario muy, muy real a lo que es el Dakar, o sea, son rutas de desierto como de piso muy duro y obviamente está lo que se llama el Erkshevik, que es el mar de dunas de Merzuga, que son cientos de kilómetros de dunas. Sí, por aquí nos están diciendo que si tienes el contacto de este muchacho que te ayudó, que te asesoró en el tema de la publicidad. Sí, claro, ella se llama Diana. Ay, se me acaba de olvidar el apellido. No, pero Diana, tranquilo, Diana, Diana Méndez, pero Diana ella, Méndez. ella trabajó con Sebastián Toro cuando él fue al Dakar y es más, a mí ella es muy pila. Ella me contactó a mí, ni siquiera yo la contacté a ella y me dijo, yo me enteré que usted va a ir al Dakar y usted tiene que hacer esto así, así, así y tiene que hacer la publicidad y tiene que conseguir entrevistas y tiene que después hacer un informe y yo le hago todo. Ah, bueno, señores, ya espectadores que nos están escuchando y quieran hacer un proyecto, ya saben, contactan por el interno a Santiago Berrónico de su asesora y ya vieron que da resultados. Es lo más importante, la gente que da resultados relacionados recomendados por gente del mismo gremio en el que participamos nosotros. Así es. Y es mi consejo finalmente, o sea, si alguien quiere hacer esto, pues es bueno hacerlo de una forma pues muy profesional y que de verdad las marcas vean representado su inversión. Sí, es eso lo que estamos aquí tratando de hacer precisamente con Darien, de hacer un campeonato muy serio, todo lo demás. Pues inicialmente también me pasó lo mismo. Yo salí a buscar patrocinios y me dijeron, ¿y usted quién es? ¿Y Darien quién es? ¿Darien qué hace? Y yo sin nada, pues lo único que me dediqué más bien fue a hacer unas cosas serias, a construir una imagen para después empezar ya a buscar con un palmarés, como se dice, o con historia, pues ya que haya algo para mostrar. Pero cuando uno va con la hoja de vida limpia, sí le queda como bastante difícil. Así es. Sí, Santiago, cuéntanos alguna anécdota que te gustaría compartir de lo que fue tu participación en el Dakar y cuál fue tu resultado en esa participación. Bueno, obviamente anécdotas, pues en el Rally Dakar hay muchas. Todos los días se viven cosas muy positivas, cosas negativas también. Eh, yo finalmente terminé en la posición 67. Pues yo, o sea, estuve contento con esta posición. Siento que hubiera podido hacerlo mejor, obviamente. El primer día, en la primera etapa, me penalizaron 2 horas y fue algo que fue muy desmoralizante. ¿Por qué Pero te penalizaron? porque me salté un waypoint y esa es la falla más grande que uno puede tener en el Dakar. Y obviamente era un waypoint que lo pusieron para que la gente tuviera cuidado y no se lo saltara, pero es el primer día la ansiedad es tan grande que pues que sale uno mejor dicho, a tratar de hacer el recorrido y de llegar bien a la meta del día
Y entonces, pues, se le pasan a uno las cosas. Y era un punto, o sea, era un loop en el desierto, y obviamente el que me salté fue el último, que era básicamente tocar ir hasta el final y devolverse, y yo pues uno trata siempre de ir como cortando un poquito y me lo salté. Eso me desmoralizó mucho porque arranqué muy mal con una penalización, eso es muy mal. Fue el único waypoint que me salté en todo el Dakar, pero eso me llevó, me llevó muy atrás de la clasificación, y de ahí me tocó ir hacia adelante. Entonces, pues, mi objetivo, yo quería quedar entre los 50 primeros, eh, y pues bueno, eso no se pudo, pero igual, o sea, fue una experiencia muy positiva. Y en el Dakar pasa de todo. Obviamente mi anécdota más, que pues que a mí más, que yo creo que fue el momento que más me marcó en el Dakar, fue como en el cuarto día, que arrancamos la etapa todos al tiempo en la playa, y la moto empezó a fallar, a fallar, a fallar, y la moto empezó a perder potencia, y yo creí que iba a tener que retirarme, pero empecé a analizar cuál era el problema de la moto y como a ver qué era lo que estaba fallando, y ya andando en la moto y la moto fallando, supe que era un tema del inyector, porque la moto Sí. estaba muy económica de gasolina y estaba fallando. Y entonces dije, bueno, el tema es de gasolina, y esta moto, si tiene un problema de gasolina, solo puede ser el inyector. Y había un cruce o como un control horario al kilómetro 70. Y en el kilómetro 67 la moto ya paró y no anduvo más. Ajá. Y afortunadamente yo estaba varado yo estaba varado en la mitad del desierto, y dije, bueno, voy a voltearme, que tenía como ganas de entrar al baño, me volteé, estaba así como haciendo la vaina, y de repente me volteo y la moto estaba en llamas, porque como estaba tan caliente el header de la moto por lo económica, se prendió la caja de herramientas que llevaba abajo, y me alcancé a Sí. dar cuenta y me volteé y le eché arena y la logré apagar. Y después me encontré con Andrés Escobar, que es un patrocinador mío, la empresa de él se llama Lindeco. Ellos son los importadores de Climb, de Enduristan, de Asterix, de todo para toda Latinoamérica. Y él se fue a ver ¿Todavía la sigues carrera trabajando? conmigo. Sigue trabajando. Sí. Y él está trayendo No, todos los todavía productos acá. Y tú lo entonces, representas en tu almacén, en Power ¿cierto? Shop, exactamente, sí. Y Sí. entonces de repente lo veo a él corriendo, y me lo encuentro en el desierto, y me dice, ¿qué pasó? Y yo, no, la moto se varó. Entonces logramos conseguir que me sacaran a la carretera, y ahí en la carretera él, porque la carrera hacía así, pasaba por este punto y se devolvía, hacía como 300 kilómetros por allá, y se devolvía y pasaba por un punto cercano de la carretera. Entonces había asistencias ahí cerca esperando yo a los pilotos de punta. Y él fue Sí. y logró conseguirme un inyector nuevo, y logré cambiar el inyector de la moto y seguir ese día la carrera. Pero fue el día para mí más importante del Dakar, porque fue el día que yo pensé que yo salía de la carrera, y fue el día que más ganas me dio de terminarlo, y fue el día que me dio más fuerza a no rendirme, sino llegar hasta la meta, porque pensé que se había acabado el Dakar para mí. Sí, bastante interesante. Santiago, ¿cómo estás de tiempo? Porque ya esto No, se nos va a cortar. No sé si quieres que tienes unos minuticos más para que terminemos o... por supuesto, Gustavo, claro que sí. Dale, listo. Entonces descansamos un minutico mientras hago todas las peripecias que tengo que hacer aquí para grabar la transmisión y poderla después montar en YouTube. En 1 o 2 minuticos regresamos para que terminemos con las anécdotas de Santiago Bernal y su participación en el Dakar. Ya volvemos. Gracias.